Hola Alex, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, todo bien. Muchas gracias por haber venido. De verdad me hacía mucha ilusión que estuvierais con nosotros. Pues un placer para mí también y gracias por invitarme. Alex de Victoria, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, yo nací en Vitoria, aunque mi aita es de aquí de Donosti de toda la vida, mi madre es extremeña, y yo nací en Vitoria porque en aquella época en la que yo nací mi padre tenía un trabajo allí en Gasteiz, pero ya cuando tenía yo 4 años mis padres se volvieron a vivir otra vez a Donosti y realmente es aquí donde me crié desde los 4 años pues hasta hoy. Te dedicas a la música principalmente, pero tienes algunos estudios hechos aparte, ¿no? Pues mira, la verdad es que no tengo estudios terminados más allá, evidentemente, de los estudios primarios, de la ESO, del instituto y demás. Mi historia con los estudios es curiosa porque yo la verdad es que era muy buen estudiante. Cuando era chaval salí del instituto con Lo una... tengo oído. ¿Eres consciente? Pues sí, salí del instituto con una media muy alta después de la selectividad y realmente podía haber estudiado lo que hubiera querido, pero no tenía muy claro lo que quería hacer y empecé la carrera de empresariales, de administración y dirección de empresas aquí en la aquí cerquita, ¿no? Y cursé primero y de hecho bastante bien, o sea, aprobé todo el primer curso y llevaba bastante bien los estudios, pero fue durante ese primer año de carrera cuando realmente me di cuenta, después de un tiempo dándole muchas vueltas, de que a mí lo que más me gustaba era la música, que ya venía siendo mi hobby desde hacía muchos años, pero fue en ese momento en el que decidí apostar todo por la música e intentar por lo menos hacer el intento de que fuera mi trabajo, mi medio de vida, ¿no? Y durante ese año tuve la suerte de conocer a Íñigo, a mi manager y a la gente de Getting, que fueron los primeros que apostaron por mí. Y en ese momento decidí dejar la carrera. O sea, yo recuerdo que hubo un día que fui a mi casa y les dije a mis padres pues, que quería abandonar la carrera, que nunca es plato de buen gusto No, para los aitas que les digas que pero quieres dejar los bueno, estudios. Pero por suerte salió bien la apuesta y bueno, y ahí comenzó pues toda esta aventura, la aventura del primer disco. y además que era tu decisión, o sea, tú tenías que decidir por ti mismo lo que Exacto, te complacía hacer. exactamente. Bueno, tú eres Alex Martínez de Ubago, te conocemos como Alex Ubago, porque esa transgeneración en cuanto a lo artístico. Dices, ¿por qué quité el Martínez? Pues bueno, el tema del nombre fue toda una discusión cuando fiché por Warner y ya estaba, digamos, grabando mi primer disco, pues llegó el momento de decidir cómo me quería llamar, ¿no? Cuál quería que fuera mi nombre artístico. Y recuerdo que, bueno, yo en realidad me llamo Alejandro, mi nombre en DNI es Alejandro, pero muy poca gente me llama Alejandro. Prácticamente mi madre cuando se enfada y mi mujer, pocos más me llaman Alejandro. Pero, pero recuerdo que hablando con Íñigo, era un momento, cuando yo salí en el 2001, era un momento en el que Alejandro Sanz estaba muy presente y muy fuerte. Por aquella época yo no sé si él había sacado su disco El alma al aire, no recuerdo bien con qué disco estaba, pero bueno, Alejandro como siempre desde hace muchos años pues era un artista muy presente en España y al tener un estilo relativamente parecido, porque a mí me han comparado mucho con Alejandro Sanz, pero yo creo que no me parezco tanto, que mi música no tiene tanto que ver con la de Alejandro, pero de alguna manera sí me invitaron a evitar el nombre Alejandro, ¿no? Para que no hubiera tanta comparación. Y como en realidad a mí siempre, todos mis amigos, toda mi gente siempre me han llamado Alex, pues ahí decidí que sería Alex. Y el apellido, pues la verdad que Martínez era como un apellido demasiado común, ¿no? Demasiado normal o vulgar, entre comillas, para ser un nombre artístico. Entonces ahí decidí directamente ponerme Ubago, que al principio me sonaba un poco extraño, reconozco que me sonaba un nombre poco comercial, por decirlo así, pero a fin de cuentas, después de darle muchas vueltas y pensar en otros
apellidos inventados y demás, pues no me sentía identificado y al final decidí pues utilizar el mío. Fuera más o menos comercial, utilicé el de mi padre, Ubago, y bueno, por suerte no me fue mal, no sé si es un nombre muy comercial, No, pero fue no, bien. tú querías algo más original porque Martínez me parecía algo muy común. Exactamente. Tienes cientos de canciones y por no nombrar todo, yo voy a decir uno y vas a decir lo que quieras, ¿eh? Y luego tú vas a decir otro y vas a decir lo que quieras, ¿eh? Okay. Empiezo yo, Vale. me muevo por conocerte. ¿Por qué esa canción? Pues mira, para empezar tengo que decirte que Me muero por conocerte, como tú dices, no se titula así, se titula Sin miedo a nada. Ay, Sí, pero es curioso, yo siempre me río mucho con esa historia porque yo siempre digo que le puse mal el título a esa canción. Porque todo el mundo la conoce como Me muero por conocerte. ya. Y de hecho tú metes en YouTube Sin miedo a nada, que es el título original, y el videoclip oficial de Sin miedo a nada tiene, pues no sé, 11, 12 millones de visitas, que no son demasiadas para la repercusión que tuvo esa canción. Lo que pasa que, bueno, en el año en que salió esa canción todavía no se llevaba tanto esto de YouTube y demás. Pero es curioso porque tú metes Me muero por conocerte en YouTube y hay un vídeo que colgó una fan con fotos, con imágenes X de cualquier tipo, con la canción de fondo, con el audio de la canción, y lo tituló Me muero por conocerte, y ese vídeo tiene más de 100 millones de visitas, ¿no? Con lo cual ahí me di cuenta que definitivamente le había puesto mal el título a esa canción, ¿no? Y es una canción que escribí, es una de las primeras canciones que escribí, la escribí cuando estaba precisamente en la universidad, en la ESTE, y es una canción que le escribí a una chica que estaba en mi clase en la universidad. Cuando empezó el curso eran clases de mucha gente, estábamos ahí, pues no sé, 40, 50 personas en clase, y recuerdo que yo veía a esta chica todos los días en clase y no sabía quién era y me moría por conocerla, y de ahí surgió esa canción. Qué bonita es la juventud. Ay, amor. Ya te digo. Pues te toca a ti. ¿Me toca a mí? La que quieras. Bueno, pues yo voy a elegir una canción de mi segundo disco que se llama Por tantas cosas, y es una canción que les escribí a mis aitas para darles las gracias a mi manera, pues por todo lo que habían hecho por mí. Oh, qué bonito. Y siempre has procurado hacer las letras en cuanto a lo humano, los sentimientos, o no sé si me equivoco, Sí. dime, ¿eh? No te equivocas. Mis letras siempre han tenido mucho que ver con las relaciones humanas, con los sentimientos, con el amor, con el desamor. En algunas canciones toco un poco también temas sociales, hablo de injusticias, hablo de cosas que me mueven por dentro también a nivel de lo que veo a mi alrededor, de lo que veo en nuestra sociedad. Pero eso también tiene que ver con lo humano y con lo sentimental, al fin de cuentas, ¿no? O sea, realmente yo creo que no tengo apenas ninguna canción en la que hable de, yo qué sé, de política o de otros temas, que si lo piensas en realidad también la política estamos hablando de lo humano también, de alguna manera, Sí, pero sí, mis canciones siempre han tenido más que ver con lo sentimental, sin ninguna duda. Y además la canción de política va hecho desde mi punto de vista y lo que se dice así aquí no va a misa. Efectivamente. La canción de política está como no mal vistas, pero sí desde otro lado. Sí. No he tenido que ser así, ¿no? Pues posiblemente. Luego también yo creo que al final la canción que habla de política, yo no sé, no diría la canción que habla de política, es difícil. Yo no creo que hay muchas canciones, sobre todo en el mainstream, cuando oyes la radio, y al final las canciones que hablen de temas políticos o de cosas así, yo creo que llegan mucho menos a la gente. Yo creo que al final el amor, el desamor, los sentimientos, las relaciones humanas son
temas mucho más universales que yo creo que nos tocan a todos, ¿no? De todas formas, lo de hablar de política yo no diría eso. Yo quizá lo relacionaría más con los cantautores protesta, por ejemplo, ¿no? Que quizá en otras épocas los ha habido más, ¿no? Supongo que también porque igual había más por lo que protestar, aunque ahora también tenemos muchas cosas por las que protestar. Muchas. Pero bueno, en mi caso particular, pues siempre me ha inspirado más otros temas, ¿no? Y los temas políticos, los temas sociales o más de protesta, por decirlo así, pues los dejo más para las entrevistas, para las conversaciones con los amigos y todo eso. Bueno, hace poco hemos visto que tiene muy buenas canciones. A mí me han hecho llorar y todo. Si quieres que te diga. Vale, ya lo siento. No, llorar de emoción. Sí. O sea, Me alegro, gracias. hace poco ha sido uno de mis artistas que oía en la infancia, todavía de mi época. O sea, ¿Tú de qué año eres? yo soy del 97. Eres bastante más joven que yo. Bastante más joven que yo. Pero yo antes vivía en Tolosa Ajá. y venía todos los días en autobús, en un autobús. Ajá. Y en el autobús ponía la radio Sí. y escuchabas mis y lo canciones. escuchaba. Y no sé, como Maná o Ana Subago o un grupo más con lo que pues te ha tocado estar en mi infancia también. Claro. Y yo te quiero preguntar, aparte de lo que cantas, ¿a ti qué música te gusta escuchar? Pues la verdad que me gusta escuchar de todo. Podríamos estar un buen rato hablando de influencias, de la música que escuchaba en mi infancia, en mi adolescencia, de la música que escucho ahora, pero muy variada, ¿no? Muy variada. Recuerdo crecer escuchando mucho a los Beatles, recuerdo crecer sobre todo escuchando la música que escuchaban mis padres, que supongo que como nos ha pasado a todos, sobre todo los hijos únicos, porque yo soy hijo único, supongo que cuando tienes hermanos mayores, sobre todo, tiendes a escuchar la música que escuchan tus hermanos probablemente, al principio, ¿no? Pero en mi caso, como no tenía hermanos, pues escuchaba mucho lo que ponían mis padres en casa, ¿no? Mi padre siempre ha sido muy fan de los Beatles, por ejemplo, entonces los vinilos de los Beatles, la colección la teníamos completa y la música de los Beatles y por ejemplo, recuerdo escuchar mucho a Elton John, que a mi padre le gustaba mucho, a Mark Knopfler, a los Dire Straits, recuerdo escuchar mucho a Joaquín Sabina, a Joan Manuel Serrat, a Aute, que eran también cantautores que escuchaban mucho mis padres, ¿no? Y aquella música me marcó muchísimo. Luego recuerdo, por ejemplo, uno de mis primeros conciertos que vi aquí en Donosti en el Velódromo fue Roxette, que también una banda que escuchaba mucho en aquella época en la que sonaban tanto los hits de Roxette. Recuerdo escuchar mucho a Bryan Adams, recuerdo escuchar mucho a Michael Jackson, muy variado, ¿no? Eso más en la infancia, digamos. Y luego, pues bueno, me influyeron mucho ya en la época en la que grabé mi primer disco, me influyeron mucho, por ejemplo, el propio Alejandro Sanz, Ismael Serrano, recuerdo escuchar mucho a Antonio Vega, Los Secretos, Enrique Urquijo, el propio Mikel Erenchun, nuestro paisano Mikel Erenchun, los Duncan Du, toda la música de la movida de madrileña de los 80 también, pues muchas bandas de aquella época, bueno, ya te digo que sería una lista casi interminable, pero bueno, y a día de hoy pues también escucho de todo. Me gusta escuchar tanto pop, cosas más que tienen más que ver con el estilo que yo hago, cosas más electrónicas, más rockeras, en castellano, en inglés. Soy muy fan de Ed Sheeran, que para mí, por ejemplo, bueno, yo y Medio Planeta somos muy fans de Ed Sheeran, ¿no? Pero creo que es un artista que combina muy bien, digamos, pues el concepto del cantautor, de la canción de toda la vida, con los sonidos de ahora, ¿no? Quizá más electrónicos y más actuales, ¿no?
y bueno, pues soy muy fan, por ejemplo, de John Mayer, soy bueno, de muchísima gente, de aquí, por ejemplo, de lo que hay ahora, de lo que está sonando más en nuestro país, pues me gusta mucho lo que está haciendo Manuel Carrasco, me gusta lo que hace Pablo López, bueno, entre muchos otros. El otro día, por ejemplo, estuvimos viendo una banda de Guecho que se llaman Smile, que hace música en inglés y que también me encantaron y la verdad es que me gusta escuchar de todo, y me encanta descubrir música nueva y cada día, pues hoy en día con las plataformas digitales y esto, pues bueno, pues está como mucho más abierto a poder descubrir y escuchar toda la música que uno quiera. Bueno, la última pregunta. Aunque si te quedas sin palabras, no te preocupes, me dices, Eugenio, me quedo sin palabras, pero no pasa nada. Tú no sabes euskera, pero vives aquí, a veces escuchas la música vasca y ¿qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Sin entenderla, me da igual, simplemente sintiéndola. Pues sí, efectivamente tú lo has dicho, me gusta sin entender mucho, lo reconozco. Con el euskera, un poquito de euskera sé, sobre todo quizás más lo que entiendo cuando me hablan en euskera, sobre todo si me hablan un poco despacio. Hablarlo me cuesta más, aunque chapurreo un poco, sé algunas frases. Lo siento. Lo siento, sí. Y sobre todo eso es lo que me pasa, fíjate, te vas a reír de esto, pero aparte de con la música, hay muchos grupos y artistas en euskera de los cuales he escuchado. Por ejemplo, Ken Saspi sería uno de mis favoritos. Por ejemplo, rock radical vasco, grupos como aunque te parezca un poco raro en Alex Ubago, pero también he escuchado y en fiestas con amigos he escuchado y he ido a conciertos en euskera de grupos como Neu Gorriak, de grupos como Gatibu. Bueno, Gatibu, hace poquito además conocí al cantante de Gatibu, entre muchos otros. Bueno, pero lo que me pasa es que escuchar música en euskera me hace automáticamente sentirme en casa, ¿no? Por alguna razón. Y la anécdota que te iba a contar era que hay veces que cuando hago giras largas por Latinoamérica y estoy mucho tiempo fuera de casa, vuelvo a casa y me gusta ponerme en la tele la ETV1. Porque me gusta, aunque no entiendo muchas cosas, me gusta escuchar el euskera porque me hace sentirme en casa. Sí. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque para sentirse vasco yo lo que trabajo aquí no hace falta hablar euskera y por eso quería pues compartirlo contigo. Me ha gustado mucho esta última reflexión, la verdad. Bueno, pues Alex, muchísimas gracias por haber venido, de verdad, muchísimas gracias y te deseo la mejor suerte, aunque tú no la necesitas. Bueno, siempre viene bien. Tú ya tienes la suerte, claro. Les mandamos un beso a nuestros espectadores. Bueno, gracias Eugenia a ti por la entrevista y por invitarme a tu casa y un beso muy grande para todos. Agur.